No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Habrá llanto y crujir de dientes. No todos serán salvos. La Biblia es clara y directa sobre esto. Hay quienes, debido a sus elecciones, su forma de vida y sus corazones endurecidos, no heredarán el reino de Dios. Muchos se engañan a sí mismos, creyendo que están en el camino correcto, pero están condenados. ¿Quiénes son estas personas? Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el destino del alma. ¿Quién será salvo? ¿Quién será condenado? La Biblia no deja lugar a dudas. Hay quienes nunca heredarán el reino de los cielos. Entre ellos están los malvados y los incrédulos, aquellos que rechazan a Dios, se burlan de la fe y viven como si la verdad de las Escrituras no tuviera ningún valor. Caminan en tinieblas, cegados por el orgullo, el materialismo y la negación de lo eterno. Pero, ¿quiénes son los incrédulos? Muchos imaginan que son solo aquellos que niegan abiertamente la existencia de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que la incredulidad toma muchas formas. Algunos rechazan la fe por completo, despreciando la existencia de un creador. Otros incluso reconocen que Dios existe, pero viven como si Él no importara. Sus acciones, sus elecciones y sus corazones revelan la verdad. No confían en la palabra de Dios, no se someten a su voluntad y no temen su juicio. El libro de Hebreos declara firmemente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. La fe es el fundamento de la salvación, y quienes eligen la incredulidad se colocan, por su propia decisión, en el camino de la perdición. Los ejemplos bíblicos son numerosos. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel vio con sus propios ojos las maravillas de Dios, plagas cayendo sobre Egipto, el mar abriéndose, la columna de fuego guiando sus noches, y aún así, muchos no creyeron. Murmuraron contra Dios, dudaron de sus promesas y prefirieron volver a Egipto, a la esclavitud, en lugar de confiar en el Señor. Por esta incredulidad, perecieron en el desierto sin ver la tierra prometida. Otro ejemplo clásico es la ciudad de Sodoma. Sus habitantes no solo rechazaron a Dios, sino que vivieron de una manera completamente contraria a su voluntad. No escucharon las advertencias, se burlaron del mensaje de verdad y permanecieron tercos en el pecado. Como resultado, fueron consumidos por fuego y azufre que descendió de los cielos, sirviendo como testimonio eterno del destino de los malvados. En el Nuevo Testamento, Jesús advirtió sobre aquellos que, incluso viendo las señales, no creerían. Realizó milagros frente a multitudes, sanó enfermos, resucitó muertos, y aún así, muchos endurecieron sus corazones. Los fariseos, personas religiosas que conocían las Escrituras, se negaron a aceptar la verdad, prefiriendo mantener sus tradiciones y estatus. La incredulidad no solo se manifestó entre quienes nunca escucharon la palabra, sino también entre quienes la conocieron y la rechazaron. El problema no es solo negar verbalmente la existencia de Dios. Muchos viven como si Él no existiera, ignoran su palabra, rechazan su llamado y resisten la acción del Espíritu Santo. Cristo mismo declaró, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. No hay término medio, no hay espacio para una fe parcial o para una creencia hueca. La salvación requiere entrega total, confianza absoluta y un corazón transformado. ¿Y qué hay acerca de los tiempos finales? La Biblia advierte que, en los últimos días, la incredulidad crecerá. Las personas se amarán más a sí mismas que a Dios, despreciarán la verdad y vivirán guiadas por sus propios deseos. El apóstol Pablo escribe, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Este espíritu de incredulidad llevará a muchos a la perdición, porque no habrá arrepentimiento donde no hay fe. El mensaje es claro, los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. La negación de la verdad, ya sea por rebelión o indiferencia, aleja al hombre de Dios y lo conduce a la perdición eterna. Pero la misericordia de Dios aún se extiende a aquellos que se vuelven a Él. La verdadera fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar, obedecer y rendirse por completo a su voluntad. Entre los que no serán salvos,
hay un grupo aún más peligroso que los incrédulos, los hipócritas religiosos. A diferencia de quienes rechazan abiertamente a Dios, estos fingen estar en el camino correcto. Usan el nombre del Señor, citan las Escrituras y se visten de piedad, pero sus corazones están lejos de la verdad. Jesús los denunció con palabras duras: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de toda impureza». Mateo 23:27. La hipocresía religiosa siempre ha estado presente a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel a menudo se corrompían, ofreciendo sacrificios sin verdadera devoción. Dios rechazó tales prácticas, declarando que prefería la obediencia sobre los rituales vacíos. «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. El problema no era la apariencia de religiosidad, sino la falta de sinceridad. En tiempos de Jesús, los fariseos eran el mayor ejemplo de hipocresía. Dominaban la ley, practicaban ayunos y oraciones públicas, pero solo les importaba su reputación. Para ellos, lo importante no era la voluntad de Dios, sino la aprobación de los hombres. Jesús los confrontó innumerables veces, revelando su verdadera naturaleza. «Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Mateo 23:23. La hipocresía no se encuentra solo en los líderes religiosos, se infiltra en cualquiera que finge una devoción que no existe. Estos son los que asisten a los cultos, hacen largas oraciones, pero viven en pecado oculto, predican sobre la justicia pero explotan a otros, juzgan los pecados ajenos pero ignoran los propios. Son como los falsos profetas de los que habló Jesús, lobos con piel de oveja. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La hipocresía es peligrosa porque engaña no solo a los demás, sino al propio hipócrita. Él se convence de que está a salvo porque conoce la palabra, sigue tradiciones y mantiene una apariencia piadosa. Pero Dios no es engañado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. La justicia divina alcanza incluso a quienes se esconden tras una falsa religiosidad. La Biblia nos da ejemplos de personas que cayeron por la hipocresía. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros, pero su corazón nunca fue transformado. Llevaba la apariencia de un discípulo, pero la avaricia lo dominaba. Al final, su falsa devoción lo condujo a la destrucción. Otro ejemplo es Ananías y Zafira. Quisieron parecer generosos ante la iglesia primitiva, pero mintieron acerca de su ofrenda. Pedro los confrontó, y ambos fueron inmediatamente muertos por juicio divino. «No has mentido a los hombres, sino a Dios». Hechos 5:4. La hipocresía es un pecado que ciega. El hipócrita se considera justo y mejor que los demás, critica públicamente pecados que él mismo comete en secreto, vive de apariencias, pero no engaña a Dios. Hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Además, la hipocresía tiene un efecto devastador en otras personas. Muchos se alejan de la fe al presenciar líderes corruptos, predicadores interesados y cristianos falsos. El nombre de Dios es blasfemado por quienes dicen ser sus seguidores, pero viven como siervos del mundo. Por eso, el juicio será severo. Jesús dijo que mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Lucas 17:2. Pero la hipocresía no es solo un problema externo, todos estamos en riesgo de caer en este pecado. Es fácil juzgar a otros y sentirse justo por cumplir ciertos rituales, pero la verdadera fe se manifiesta en el corazón, en la obediencia y en el amor genuino por Dios. Los fariseos lavaban sus manos antes de comer, pero no purificaban sus almas. El verdadero seguidor de Cristo busca una transformación interior, no solo una buena imagen ante los hombres. Por eso, la Biblia nos advierte, los hipócritas religiosos no heredarán el reino de los cielos. Pueden engañar a muchos, pueden incluso engañarse a sí mismos, pero no pueden engañar a Dios.
Sus obras serán expuestas, su fe falsa será desenmascarada, y su sentencia será decretada. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Lucas 12:2. Entre los que no serán salvos, hay un grupo que la Biblia menciona repetidamente con advertencias severas: los practicantes de iniquidad. Estos no son simplemente personas que pecan, como todo ser humano, que es falible y propenso a errar. La diferencia está en la actitud hacia el pecado. Mientras el justo peca pero se arrepiente, los practicantes de iniquidad se entregan por completo al error, rechazando todo cambio. Las Escrituras son directas sobre el destino de quienes viven en esta condición. El apóstol Pablo escribe: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10. La iniquidad no es solo un conjunto de pecados aislados, sino un estilo de vida. Son aquellos que conocen la verdad, pero eligen ignorarla. Viven bajo sus propias reglas, sin ningún temor de Dios. La Biblia describe a estas personas como endurecidas, insensibles y rebeldes. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré. Oseas 4:6. La historia de la humanidad está marcada por ejemplos de pueblos e individuos que vivieron en la práctica de la iniquidad y sufrieron el juicio divino. En los días de Noé, la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran solo maldad continuamente. Génesis 6:5. Como resultado, el diluvio vino, y solo Noé y su familia fueron salvos. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. El pecado había corrompido a esas personas irreversiblemente. Cuando Dios envió a ángeles para advertir a Lot, los habitantes de las ciudades intentaron violarlos. Su maldad era tan grande que ni siquiera una advertencia directa del cielo fue suficiente para hacerlos cambiar su camino. El juicio llegó rápidamente. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre aquellos que viven en la práctica de la iniquidad: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esta es una de las frases más aterradoras que alguien puede escuchar de la boca del propio Cristo. No se trata simplemente de carecer de fe, sino de elegir deliberadamente un camino de pecado, ignorando las advertencias de Dios. Pero, ¿quiénes son los malvados hoy? Son aquellos que conscientemente viven en injusticia, que hacen del pecado un estilo de vida. Son quienes explotan, engañan, destruyen sin ningún remordimiento, personas que se entregan a la corrupción, la impiedad y no muestran deseo alguno de cambiar. La parábola del trigo y la cizaña ilustra bien esta realidad. El trigo representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno. Ambos crecen juntos, pero al final de los tiempos, Dios hará la separación. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. Mateo 13:40. Los practicantes de iniquidad pueden incluso prosperar en este mundo. A menudo parecen triunfar, acumular riquezas y alcanzar posiciones de poder. Pero su final está sellado. El Salmo 37 declara: los malvados serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Salmo 37, 9. Sin embargo, Dios no se complace en la muerte del malvado. Su justicia es implacable, pero Él desea que todos se arrepientan. Si el malvado se aparta de su maldad y se convierte, entonces vivirá. Ezequiel 18:27. Pero hay quienes, incluso ante muchas oportunidades, endurecen su corazón. Estos experimentarán inevitablemente el peso del juicio divino. Entre los que no serán salvos, hay un grupo que enfrenta un destino aún más trágico que los incrédulos y los malvados, los que apostatan de la fe. Estos no son simplemente personas que nunca creyeron, ni solo pecadores viviendo en error. Son aquellos que una vez conocieron la verdad, experimentaron la presencia de Dios, pero por su propia decisión se apartaron del camino de salvación. La Biblia es clara al afirmar que la apostasía es un pecado con graves consecuencias.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, y luego cayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Hebreos 6, 4-6. Este texto no se refiere a una caída o desviación temporal, sino a un rechazo definitivo de la fe. La apostasía no es solo alejarse por debilidad, sino abandonar conscientemente la fe y oponerse a la verdad que una vez se aceptó. Pedro compara este comportamiento con el de un animal irracional: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. 2 Pedro 2:22. Esta fuerte imagen demuestra la gravedad del acto. Alguien que ya fue limpiado, pero vuelve al pecado, está eligiendo voluntariamente su propia perdición o condenación. En la historia bíblica encontramos varios ejemplos de apostasía. Uno de los más emblemáticos es Judas Iscariote. No era un extraño para Cristo. Al contrario, caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso realizó milagros en su nombre. Sin embargo, debido a la avaricia y el egoísmo, eligió traicionar al Maestro. Su final fue trágico. Después de reconocer el peso de su traición, se ahorcó, sellando así su destino de perdición. Otro ejemplo es el de Demas, un discípulo de Pablo que comenzó bien en la fe, pero luego abandonó todo por el amor al mundo. Pablo lamenta su caída al escribir: Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. 2 Timoteo 4:10. Esta es la esencia de la apostasía, un amor mayor por lo mundano que por la fidelidad a Dios. El apóstol Juan habla sobre aquellos que salieron de entre los fieles porque nunca fueron verdaderamente transformados. Esto muestra que muchos pueden estar dentro de la iglesia, vivir entre cristianos, pero nunca haber sido regenerados de verdad. La apostasía es un proceso gradual. Pocos abandonan la fe de repente. Generalmente comienza con pequeños compromisos, un enfriamiento espiritual, un distanciamiento de las prácticas devocionales. El corazón se endurece hasta que, finalmente, la persona se vuelve contra la verdad. En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. ¿Qué lleva a alguien a apostatar? A menudo, son las pruebas y persecuciones. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del sembrador: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Mateo 13, 20-21. El amor al mundo también es un factor decisivo. Muchos comienzan bien en la fe, pero son seducidos por el pecado, el dinero, el poder o los placeres de esta vida. Su devoción se vuelve superficial hasta que finalmente abandonan todo. La Biblia habla de un tiempo en que la apostasía será generalizada: que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses 2:3. Esta advertencia sirve como recordatorio de que el abandono de la fe será una de las señales de la proximidad del juicio final. Pero hay algo aún peor que simplemente apostatar: aquellos que, además de alejarse de la fe, comienzan a perseguir a los que permanecen fieles. Son personas que una vez defendieron el Evangelio, pero luego se vuelven enemigos de la cruz. Hebreos 10:29 hace una terrible advertencia sobre este tipo de personas: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, ha profanado la sangre del pacto y ha insultado al Espíritu de gracia? Entre los que no serán salvos, hay un grupo que rechaza definitivamente la salvación: aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio pero rehúsan el llamado al arrepentimiento. A diferencia de los incrédulos que nunca han tenido contacto con la fe, o de los apóstatas que se apartaron de ella, estos son los que oyen la verdad, entienden su implicación, pero por orgullo, rebelión o indiferencia, eligen ignorarla. La Biblia es clara sobre el destino de estas personas. Jesús declaró: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El rechazo al Evangelio no necesita ser agresivo o blasfemo. A menudo se manifiesta a través de la negligencia, la postergación o el rechazo sutil a reconocer la necesidad de salvación. La parábola del gran banquete ilustra bien esta realidad. Un rey preparó una gran cena y envió invitaciones, pero los invitados, uno por uno, pusieron excusas para no asistir. Uno dijo: acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Lucas 14, 18-20. Ninguno rechazó directamente la invitación, pero todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para atender el llamado del rey. ¿Y cuál fue la consecuencia? El rey, indignado, declaró, ninguno de aquellos que fueron invitados probará mi banquete. Lucas 14, 24. Esta es la realidad de quienes oyen la palabra pero no la toman en serio, eligen sus propias prioridades y terminan excluidos del reino. En el Antiguo Testamento vemos esta misma actitud repetidamente. El pueblo de Israel recibió incontables advertencias a través de los profetas, pero su respuesta fue casi siempre la misma, rechazo y desprecio. Jeremías suplicó al pueblo que se arrepintiera, pero ellos dijeron, no caminaremos en ello. Jeremías 6:16. Dios envió su palabra, pero ellos la ignoraron. En el Nuevo Testamento, vemos el clásico ejemplo de Poncio Pilato. Tuvo a Jesús frente a él, escuchó la verdad directamente de su boca, reconoció que Cristo era inocente, pero decidió lavarse las manos y dejar que el pueblo eligiera. Su indecisión fue, en la práctica, un rechazo. Tuvo la oportunidad de actuar, pero prefirió permanecer neutral. Sin embargo, frente a la verdad no hay neutralidad. Quien no acepta a Cristo, automáticamente lo rechaza. Otro ejemplo es el joven rico. Buscaba salvación e incluso preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Pero cuando Cristo le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Mateo 19:22. Quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a renunciar a su seguridad terrenal. Escogió sus posesiones en lugar de a Cristo, y su rechazo quedó sellado. El rechazo al Evangelio puede tomar muchas formas. Algunos se burlan abiertamente, otros se esconden tras la ciencia, la filosofía o el escepticismo. Pero hay quienes simplemente procrastinan, se dicen a sí mismos, un día lo pensaré, todavía tengo tiempo, más adelante buscaré a Dios. El problema es que nadie conoce el mañana. La Biblia advierte, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El peligro del rechazo no está solo en el acto de negar a Dios, sino en la postergación constante, en la indiferencia sutil, en la idea de que siempre habrá tiempo. Pero llega un momento en que las oportunidades se acaban. En el libro de Proverbios, Dios habla con dureza contra los que desprecian su llamado, porque llamé y no quisisteis escuchar, extendí mi mano y nadie hizo caso. Yo también me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os llegue el terror. Proverbios 1, 24-26. Quien rechaza conscientemente la salvación, en realidad está rechazando la única ruta de escape que existe. El destino de los que se niegan al llamado al arrepentimiento es claro, tendrán que enfrentar el juicio sin intercesor, sin redención, sin defensa. En el día del juicio, muchos intentarán argumentar, pero escucharán la sentencia más dura de todas, apartaos de mí, Mateo 7:23. La Biblia no deja dudas, ni los incrédulos, ni los hipócritas, ni los que viven en iniquidad, ni los apóstatas, ni los que rechazan el Evangelio verán el reino de los cielos. Pero Dios, en su misericordia, sigue extendiendo la invitación, al arrepentimiento para los que se vuelven a Él, al perdón para los que reconocen su error y se acercan a Cristo. La salvación está disponible. Pero el tiempo es corto. Y la decisión no puede postergarse.